Bueno, bienvenidos a todos. En este video vamos a ver el tema manejo de memoria correspondiente a la unidad 2 de la materia sistemas operativos de tiempo real. En este video vamos a ver, primero vamos a tomar un poquito de contexto, luego vamos a hablar sobre lo que es la memoria estática, lo que es el stack, lo que es el heap, para a continuación dar lugar a lo que es la composición de la memoria en el sistema operativo de tiempo real FreeRTOS. Vamos a hablar el problema de fragmentación del heap. Vamos a ver cómo se realiza la asignación de memoria dinámica y estática en FreeRTOS. Y con eso vamos a terminar. Para tener un poquito de contexto, pensemos en que todos los sistemas computacionales, si analizamos la memoria, vamos a encontrar por lo menos 4 áreas diferentes de memoria. Una que es la zona del código, otra que es la zona de almacenamiento estático y las zonas conocidas como stack y heap. La zona de código es una zona que es estática, no cambia durante el tiempo de ejecución. Lo mismo, bueno, en el caso de la zona de almacenamiento estático, lo que son las variables que existen en esa zona sí van cambiando, pero no van a crearse nuevas variables allí. Y en el caso del stack y el heap, sí tienen un comportamiento mucho más dinámico durante el tiempo de ejecución. Durante la ejecución de cualquier programa, el único espacio de memoria que puede utilizarse para albergar nuevas variables es la zona de heap. Y esto lo podemos ver, esto nos permite ver esta zona como una zona de almacenamiento dinámico. Cuando trabajamos en entornos de escritorio con amplia disponibilidad de RAM, podemos ir asignando espacios de memoria del heap a medida que se va necesitando. Esto se suele hacer con funciones malloc para la asignación y free para la liberación de esos espacios de memoria cuando programamos en lenguaje C. Cuando tenemos un entorno con bajo recurso, como podría ser un microcontrolador, generalmente contamos con baja cantidad de RAM. Por lo tanto, un uso no controlado de ese almacenamiento nos puede llevar a tener problemas. La creación de objetos de tamaños aleatorios y con tiempos de vida distintos lleva generalmente al problema de la fragmentación. Desde un punto de vista de los sistemas operativos de tiempo real, la necesidad de determinismo a veces puede limitar el uso también del alojamiento dinámico, porque podemos perder determinado determinismo. Bueno, empecemos viendo recordando lo que es la memoria estática. La memoria estática es la que se encarga de alojar todo lo que son variables globales o estáticas, justamente. Las estáticas se las suele acompañar con el especificador static. La eficiencia de este tipo de variables es muy baja porque durante toda la ejecución del programa, y a menos que sean muy usadas, de lo contrario pasan la mayor parte del tiempo ocupando un espacio de forma ociosa. Aquí tenemos un código escrito en C donde contamos con dos funciones, una función que realiza una resta y una función, la función main, por supuesto. Dentro de la función main tenemos una variable declarada de forma estática y luego es un llamado a la función resta. Pero la función resta y la función main tienen, o hacen uso, mejor dicho, de una variable global llamada sustraendo. Estas dos variables se ubican al momento de la compilación dentro de lo que va a ser la memoria estática del programa. Por lo tanto, cuando el programa se ejecuta, estas dos variables existen desde el principio del programa hasta el final. El stack. El stack es el sector de memoria que utilizamos para el ámbito de las funciones. Cada vez que llamamos a una función, la información
que teníamos en los registros del procesador se guarda, se empila en el stack. Se utiliza la palabra empilar porque stack hace referencia a una pila de cosas. Es un tipo de estructura tipo pila, que al colocar algo nuevo, cuando vamos a sacar los elementos del stack, siempre sacamos el último que colocamos. Siempre sacamos primero el último que colocamos, a eso me refiero. Eso significa que tiene una estructura tipo pila. En el caso del FreeRTOS, del sistema operativo de tiempo real que vamos a ver, cada tarea tiene su propio stack y el espacio está determinado al momento de la creación de la tarea. De esta forma, el kernel del sistema operativo utiliza, de la misma forma, el kernel del sistema operativo también tiene un stack propio llamado Process Stack Pointer. La forma de acceso y el uso de este tipo de estructuras no es debido a la forma de acceso y el uso de este tipo de estructuras no es posible que ocurra fragmentación de esa memoria. Sin embargo, si se agregan elementos y se siguen agregando y no se controla la cantidad de elementos que se agregan, se puede dar una situación de overflow, que se supere el espacio de memoria disponible dentro de lo que es el stack. Acá tenemos un ejemplo escrito en C, donde tenemos una función main que hace el llamado a una función factorial. La función factorial tiene una característica que es una función recursiva. Se llama a sí misma. Si analizamos, por supuesto, el factorial de 4, esta función evalúa si es igual a 1, retorna 1. Pero como no es igual a 1 porque era 4, va a llamar a 4 por el factorial de 3. X menos menos sería, en el caso este que era 4, sería 3. Entonces va a llamar al factorial de 3. El factorial de 3 va a llamar al factorial de 2, el factorial de 2 al factorial de 1, y acá sí finalmente se va a retornar el resultado 1, y vamos a poder obtener el resultado del factorial de 2. Vamos a tener este resultado acá, multiplicado por 2, nos va a dar 2. Vamos a poder obtener el factorial de 3, luego el factorial de 4 y finalmente vamos a tener el resultado acá dentro de la función main. Este tipo de funciones que son recursivas suelen tener el riesgo de que si la función no tiene un resultado controlado, si llamamos al factorial, no sé, de un número grande, donde la función ya hace llamadas sucesivas a sí misma, podríamos llenar el stack y tener un overflow del stack. Así que hay que tener ojo con las funciones que son del tipo recursiva. En este caso utilizo una función recursiva para mostrar el ejemplo de cómo se cargarían los distintos llamados de la función dentro del stack. El heap, como ya lo habíamos mencionado, es el destinado a la asignación dinámica de la memoria. Acá se van a guardar todas las variables y las estructuras que se crean de forma en el tiempo de ejecución del programa y se crean utilizando la función malloc de memory allocation, o sea, alojamiento de memoria. En el caso de FreeRTOS, las tareas se suelen crear de forma dinámica con la función xtaskCreate, y el bloque de control de esa tarea se guarda en el heap. Específicamente en el FreeRTOS existen dos tipos de heap distintos. Uno es el heap de sistema, que es el que se define a la hora de la compilación del programa y en donde se guarda, se define en un archivo llamado linker script. Y el otro es el heap de FreeRTOS, que es utilizado cuando se crean tareas y otras estructuras durante el tiempo de ejecución. Se define durante el tiempo, digamos, de ejecución del FreeRTOS. Se define en un archivo llamado freertos.h. Podemos citar como un ejemplo del uso del heap dentro del sistema operativo FreeRTOS a la función que crea las tareas, que ya la mencionamos anteriormente, xtaskCreate, que está definida dentro del archivo task.c
dentro de esa ejecución de la tarea nos encontramos con una función malloc. En este caso, bueno, sería pbport malloc, porque es específica para una función que tiene que ser específica para la arquitectura. Y bueno, y acá podemos ver cómo se aloja en tiempo de ejecución el bloque de control de la tarea. Acá, específicamente en esta línea, lo que se hace es se crea, o se guarda, mejor dicho, la memoria, se aloja, esa es la palabra correcta, el espacio que ocupa ese bloque de control de tarea, y se lo pasa a un puntero, con el que luego se hace, digamos, se hace uso de esa memoria dentro de la tarea. La composición de la memoria en FreeRTOS tiene una disposición, bueno, como se puede ver en esta imagen. Tenemos el stack DC, o lo que sería el stack del sistema que se crea a la hora de la compilación. Acá van a ir todas las variables locales y todo lo que exista previo a lanzar el planificador del sistema operativo, y lo que son las interrupciones se van a cargar, digamos, dentro de este stack. Luego también tenemos el espacio de variables locales, memoria estática, donde tenemos variables globales y estáticas, y el heap del sistema también, donde se guarda todo lo que se crea de forma dinámica previo a la ejecución del sistema operativo. Este espacio de memoria en realidad no tiene mucho sentido de ser, porque una vez que se lanza el sistema operativo, que se lanza el planificador, en realidad todo lo que hayamos creado de forma dinámica en el sistema, dentro del sistema operativo, no lo vamos a utilizar, o es probable que no lo utilicemos, y ese espacio de memoria va a quedar alojado ocupando un espacio. Generalmente se trata de que sea lo más chico, el heap del sistema sea lo más chico posible, para darle el mayor espacio posible al FreeRTOS, que se guarda todo dentro de un propio heap. Dentro de ese heap se guardan, como les decía, los bloques de control de cada una de las tareas, cada vez que se llama a un xtaskCreate. También podemos tener tareas que sean creadas de forma estática, xtaskCreate static, en donde el bloque de control de tareas se tiene que alojar antes del lanzamiento del planificador. Como les decía, el espacio de alojamiento en FreeRTOS podemos tener elementos que estén alojados de forma estática, como por ejemplo a partir de la función xtaskCreateStatic, y el espacio de alojamiento dinámico con xtaskCreate. En el heap DC solo lo usamos con cualquier ítem que se crea fuera del entorno del FreeRTOS, mientras que el stack DC es utilizado antes del planificador y por las interrupciones. Esto es lo que les mencionaba yo recién. Por lo tanto, es importante reducir lo más posible el tamaño del heap, de forma que podamos destinar la mayor cantidad de RAM posible al sistema FreeRTOS. Bueno, la fragmentación del heap, como dijimos, el problema de fragmentación. Acá tenemos un ejemplo gráfico creado por Brian Amos, donde tenemos todo lo que es memoria de heap, y luego se van asignando distintos ítems. Fíjense que cada ítem tiene distinto tamaño. A su vez, esos ítems tienen distintos tiempos de vida, porque el ítem 1 libera memoria, el ítem 3 se libera, el ítem 6 también, y nos queda la memoria fragmentada. Si sumamos todos esos espacios libres, no va a haber problema para alojar un nuevo ítem como ítem 8, pero como está fragmentada la memoria, no podemos alojarlo en ninguna parte. Esto requiere de algoritmos que puedan reacomodar todos esos ítems, y la realidad es que no hay un algoritmo que sea eficiente y óptimo para hacer esa tarea. Bueno, veamos ahora lo que se almacena en forma estática y dinámica en FreeRTOS.
Como mencioné ya anteriormente, las tareas, tanto como otras estructuras, se pueden alojar de forma dinámica o estática utilizando el FreeRTOS. Generalmente se hace uso de alojamiento dinámico. Esto permite la liberación del espacio ocupado por tareas que ya no se ejecutan más. Esta liberación se hace a partir de la función llamada betask_delete. Otra característica es la creación de tareas que pueden ocurrir en cualquier momento, ¿no es cierto? En cualquier momento podemos crear una tarea nueva. Y el alojamiento estático, como mencioné en una de las filminas anteriores, se utiliza, digamos, en ese caso se utiliza la memoria antes de que se inicie el planificador del sistema operativo, y por lo tanto es necesario que las funciones que crean esas estructuras tengan argumentos adicionales para poder hacer referencia a la memoria alojada en tiempos de compilación. Es decir, tenemos que poder pasarle el puntero en donde está creado el bloque de control de la tarea. Y ese bloque de control de tarea se crea en tiempo de compilación. Eso es todo por ahora. Muchas gracias por su atención.